Ya hemos revisado este tema, así que ya estamos listos para recibir a nuestro invitado, el doctor Gonzalo Muñoz, experto en derecho parlamentario, constitucionalista también. Así que estamos listos para conversar con él sobre la famosa Ley de Integridad Pública que hoy entró ya a registro oficial. Y nada, vamos a conversar con él para ir viendo más detalles de esta ley fanesca, le dijimos ayer, porque metieron de todo ahí al relajo. Ya dale con todo, lo que sea, mételo, pero apruébalo rápido. Doctor, buenas tardes, bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Para mí un gusto estar aquí como siempre. Un saludo cordial a toda la audiencia que nos ve esta mañana. Muchísimas gracias. Doctor, para empezar un poco esta entrevista, esta ley fue calificada como económica urgente, igual Que todas. que todas, ¿no? Pero contiene reformas penales, judiciales y migratorias que van más allá del sistema de contratación pública. ¿Considera usted que esto viola la unidad de materia constitucional y qué riesgos jurídicos podría traer este diseño? A ver, el presidente de la República planteó un proyecto urgente económico con un objeto. ¿Cuál era ese objeto? El mejorar la eficiencia de las compras públicas a nivel estatal. Entonces, la unidad de materia, la conexidad lógica que tiene que existir entre las distintas reformas, deben guardar concordancia con ese objetivo, mejorar las compras públicas. Ahí, por ejemplo, estoy de acuerdo que se haya reformado la ley de la Contraloría General del Estado. ¿Para qué? Para que se convierta en un órgano asesor y no solamente de sanción cuando ejerce sus funciones. Eso guarda conexidad lógica. Pero al momento que reformamos el COIP, porque no es cuestión de reformar el COIP, porque pueden haber reformas como, por ejemplo, delitos contra la administración que puedan tener unidad de materia, sino que se reforma el COIP para elevar las penas a los adolescentes infractores. Entonces aquí viene la pregunta, ¿qué tiene esto que ver con el objeto del proyecto de ley que planteó el presidente de la República? No tiene absolutamente nada que ver. ¿Qué tiene que ver el hecho de que se reforme la LOCEP, ya, para eliminar incluso el sumario administrativo y dejar de garantizar la estabilidad de los funcionarios? No tiene nada que ver. Y así con otras reformas más, como por ejemplo la que se da el Código Monetario para que sea el presidente de la República el que designe al gerente del Banco Central. Todo este tipo de cuestiones no guardan una concordancia, una conexidad lógica que exige la unidad de materia, y en el caso de que se presente una demanda, podría caerse ante la Corte Constitucional. Doctor, y esto que hablan también de el tema de los servidores públicos, también se metió ahí el tema de de libre remoción. Hay algunos artículos que también han sido bastante cuestionados al no tener relación con lo que se estaba presentando inicialmente. ¿Cómo esto? Yo te hago una pregunta desde como ciudadano, porque la verdad es que cuando hablamos de leyes, muchas veces la gente se queda como colgando ocupado, mucha gente, ¿no? Entre que dicen, bueno, pero, a ver, espérame, quiero entender un poquito más. ¿Cómo afecta este tipo de leyes al ciudadano común hoy en día? ¿Cómo podemos ponerlo digamos, en castellano para los que no conocemos mucho de leyes, de lo que afecta a este tipo de leyes aprobadas? A ver, vamos a topar, por ejemplo, el tema de los menores, ¿sí? Yo considero que se debe debatir aumentar las sanciones para los adolescentes que delincan. Pero este es un debate que debe realizarse de forma profunda, ¿sí? No al vuelo en un trámite de ley urgente económico. Y haciendo un símil con algo que sucedió anteriormente. Ustedes recordarán que en el año 2019 se estaba reformando el COIP para incorporar el aborto por violación. Al final, la reforma no pasó en la Asamblea, pero el hecho cierto es que se generó un debate profundo a favor de las personas que estaban, que querían que se despenalice el aborto por violación, en contra de aquellas que querían que se mantenga como delito, pero se realizó un debate, ¿sí? Muy profundo, que duró casi un año y medio. No podemos aquí venir a tratar el tema de los menores de forma tan célere sin recibir, por ejemplo, en la Asamblea Nacional a personas expertas en el tema, a las partes afectadas, etcétera. ¿Y qué es lo que va a ocasionar esto? ¿Sí? Nosotros tenemos un problema, y el problema es que el Estado ha abandonado, principalmente en provincias de la costa, en ciertos sectores, a los jóvenes. ¿En qué sentido? No se les garantiza acceso a la educación, no se garantiza acceso a la salud, no tienen acceso a actividades recreativas. Y cuando existe ese abandono, son presa fácil
para ser cooptados por el crimen organizado. ¿Por qué? Porque el Estado no les brinda otra opción. Ese es el problema real, el origen de que los menores de edad estén en bandas de crimen organizado. Yo no voy a ser populista y decir que el presidente Noboa tiene que resolver esto en 4 años. Es prácticamente imposible resolver en 4 años, pero sí dar pasos para que el Estado llegue a esas zonas abandonadas y dar una igualdad de oportunidades a aquellos jóvenes. ¿Para qué? Para que tengan un futuro, para que tengan una carrera, para que prosperen. Cuestión que no está sucediendo en la actualidad. Muy bien. Justamente en esa línea, doctor, yo quería consultarle qué consecuencias podríamos enfrentar como país en términos de derechos humanos y protección de la niñez, lo que acaban de hacer con esta pretensión de judicializar a los menores de edad como si fueran adultos. Nuestra Constitución, en su artículo 11, establece que las leyes deberán desarrollar de forma progresiva el ejercicio de los derechos, más aún de los derechos de niños, niñas y adolescentes. En este caso, y las UNICEF así lo ha mencionado, estamos al frente de una reforma regresiva, pues. Entonces, desde ese punto de vista, ya contraría la Constitución. Entonces, yo pienso que aquí los ecuatorianos, ¿no es cierto?, quienes que ven afectados por este grave problema y inoficiosa inclusión en esta ley de integridad, deberían ya plantear una demanda ante la Corte Constitucional para frenar esta disposición que desde mi punto de vista es inconstitucional, tanto por la forma como por el fondo. Doctor, cambiando un poquito de tema, pasando a otra de las reformas que se incluyó en esta ley, las disposiciones habilitan al Consejo de la Judicatura a declarar estados de emergencia y nombrar jueces sin concurso. Como jurista, ¿cómo evalúa usted este mecanismo? ¿Fortalece la eficiencia o pone en riesgo la independencia e imparcialidad del sistema judicial? A ver, empecemos por la forma. ¿Tiene esto relación con el proyecto de ley? No tiene ninguna relación. Es un camarón en un loco, ¿sí? No tiene nada que ver. En segundo lugar, en el fondo, también podría contrariar la Constitución. ¿Por qué? Porque se está hablando de que existan jueces temporales por un procedimiento expedito, ¿sí? Aquí los procedimientos expeditos, lamentablemente en el Ecuador, devienen en la arbitrariedad y en el abuso. Eso es lo que ha venido sucediendo. Entonces, ¿qué va a pasar? La Constitución exige que quienes ingresen al servicio público tengan la obligación, ¿no es cierto?, de pasar por un concurso de méritos y oposición. Aquí se están saltando ese concurso de méritos y oposición. Desde ahí es un punto bastante grave. ¿Por qué? Porque no se garantiza la imparcialidad, la capacidad y el conocimiento de quienes van a entrar a la función judicial. Incluidos en este proyecto de ley es permitir la expulsión inmediata de extranjeros condenados por delitos mayores de 5 años sin esperar sentencia ejecutoriada. ¿Cómo valora usted este tratamiento frente al debido proceso y los estándares internacionales en materia migratoria? A ver, yo considero que también deben hacerse reformas a la ley de movilidad humana, ¿sí? Pero vamos otra vez con el mismo problema. ¿Tiene esto algo que ver con la eficiencia en el sector público? No tiene nada que ver con el tema de las compras públicas, ¿sí? En ese sentido también tiene que garantizarse, ¿sí?, los derechos que tienen ciertos extranjeros aquí en el país. Pero en el fondo, llamémoslo así, podría yo estar de acuerdo en que, por ejemplo, una vez que una persona extranjera cometa un delito en el Ecuador y una vez que haya cumplido su pena, salga del país. A mí eso me parece correcto, ¿sí? Pero dentro de la reforma apropiada, no en el caso que se está dando aquí en un proyecto de ley donde este tema no tiene nada que ver tampoco. Acá preguntan, doctor, que el tema de los servidores públicos, que si los despiden tienen derecho a liquidación por sus años de servicio, todo esto que también se incluyó en el proyecto de ley. Están eliminando, Mar, el tema de la garantía de estabilidad que tienen los servidores públicos, ¿sí? Habrá que ver cómo se reglamenta esto, pero desde ya puede devenir en abusos. Y yo esperaría que se respete los años, la carrera administrativa de quienes ejercen la función pública y que, bueno, pues esto no se convierta en una cacería de brujas sin sentido alguno. Y es un poco complicado, doctor, porque en ese caso el Ministerio de Trabajo, o sea, el gobierno, tendría que regular al gobierno. Entonces,
Ojalá y se establezcan otros mecanismos también de control para que no se cometan abusos en materia laboral. El Eh, principal, solo me interrumpo, el principal es el control abstracto de constitucionalidad por parte de la Corte. de acuerdo. Al reformarse más de 12 cuerpos legales en un solo proyecto, con, y muchos de estos, como usted lo comentaba, con escaso o nulo debate, ¿cree usted que esta forma de legislar compromete la seguridad jurídica y genera inestabilidad? Porque mucho se nos habló de la necesidad que el país contara con seguridad jurídica para atraer inversión extranjera y otros beneficios. Pero este tipo de formas de legislar no compromete esa estabilidad jurídica del país. Atenta de manera clara a la seguridad jurídica. Y la verdad es que no entiendo la razón. ¿Por qué? Porque el presidente y el partido de gobierno, el oficialismo ADN, tiene una mayoría sólida en la Asamblea. Hagan las cosas bien, no legislen al vuelo, sino con responsabilidad y con el debate que amerita. Tenemos otro problema en la Ley de Integridad Pública, y es que se respetó el artículo 62 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, artículo que yo estuve en la Asamblea Nacional como asesor de la Comisión de Justicia cuando se reformó. ¿Y qué dice ese artículo? Que cuando se quieren incluir modificaciones al informe para segundo debate en un proyecto de ley, tiene necesariamente que volver el proyecto a la comisión para que la comisión sea la que apruebe esas modificaciones y regrese el texto final al pleno. Esto no se cumplió. Se elevó una moción en el pleno para incluir las reformas y se procedió a votar. Entonces, bueno, pues, a mí sí me parece desconcertante que teniendo una mayoría se violente de esta forma el trámite legislativo, que por supuesto acarrea otra inconstitucionalidad por la forma. La única forma entonces hoy sería apelar a la Corte Constitucional este tipo de abusos o de cosas que se están cometiendo en la Asamblea, o cuál es la vía. La única vía en este caso es que la Corte, no de oficio, sino ante la presentación de una demanda, ejerce el control abstracto de constitucionalidad respecto de estas normas, en donde ya han existido precedentes. Por ejemplo, en el tema de unidad de materia, recordemos el decreto ley, que, bueno, se convirtió en decreto ley porque la Asamblea no lo aprobó en 30 días, del presidente Lazo allá por el año 2021, donde se elevaron los impuestos y también se realizaban reformas a la ley de hidrocarburos. ¿Qué nos dijo la Corte Constitucional? El tema de ley de hidrocarburos no guarda uniformidad con la materia tratada y por lo tanto es inconstitucional por la forma. Yo pienso que en este caso pues tiene el triple de razones para declarar la inconstitucionalidad en esta ley de integridad pública. Doctor, una pregunta muy puntual. En el portal de deudores del SRI se encuentra la bananera Novoa con más de 95 millones de deuda por concepto de impuestos. Una de las reformas incluidas en este proyecto de ley por parte de los asambleístas de gobierno fue la posibilidad de reducir estas deudas. ¿Cómo se interpreta este tipo de cosas? Evidenciando el claro conflicto de intereses que hay entre, creo que son los primeros deudores o los mayores deudores del país, que es la familia del presidente de la República, y un proyecto de ley que incluye reformas casi que hechas a dedo. En este país ahí ese es otro problema que tenemos, ¿no? No garantizamos una seguridad jurídica tributaria. A cada rato estamos sacando leyes, y no en este gobierno, estoy hablando desde hace 15 años más o menos, leyes con remisión de multas, intereses y recargos, ¿sí? Eso es algo que tenemos que ir acabando. ¿Por qué? Porque promueve, ¿qué promueve con esto? El incumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los ciudadanos. Eso como primer punto. Como segundo punto, si ustedes se meten a ver los principales deudores del SRI, desde mi punto de vista, esa es una cartera incobrable, incluida el tema de las empresas relacionadas con la familia del presidente. Tengo entendido que esas empresas están incluso en liquidación, si mal no me equivoco. Entonces, no creo que el tema vaya por ahí. Yo creo que por más que emitan esta ley, esa deuda no se va a recuperar como la mayoría de las 10 que están de más deudores en el Ecuador. Hay compañías que ya ni siquiera están aquí. Son deudas que lamentablemente creo yo nunca se van a poder cobrar, pero no estoy de acuerdo con que todo el tiempo estemos emitiendo leyes para remitir intereses que tienen un fin recaudatorio válido, pero no pueden ser tantas en tan poco tiempo.
No, no siga. Eh, a mí me queda un mal sabor de boca, doctor, y yo creo que a la mayor parte de la ciudadanía también, porque lamentablemente estamos viendo cómo se logran o se intentan pasar leyes que contienen otros objetivos, otras finalidades, como pretexto para hacer este tema de la lucha o llevar a cabo esta lucha contra los grupos criminales. Doctor, una pregunta muy puntual. ¿La ley de solidaridad, la ley de inteligencia o la ley de integridad pública tuvieron alguna oportunidad de contribuir a la recaptura de alias Fito? Yo estoy, felicito al gobierno nacional, felicito a nuestras fuerzas del orden, a la Policía Nacional, a nuestras Fuerzas Armadas, ¿sí? Por la labor exitosa de de la recaptura de Fito, un delincuente que nunca tuvo que haber fugado. Sin embargo, yo creo que aquí el gobierno se equivoca al intentar posicionar un framing en el sentido de que leyes que han recibido críticas, como la ley de solidaridad, de inteligencia, integridad pública, sean las que causaron o las que motivaron o las que perfeccionaron la captura de Fito. Eso es mentirle a la sociedad, eso no es verdad. Tenemos que reconocer la labor del gobierno y de las Fuerzas Armadas recapturando Fito, pero no podemos permitir que se intente posicionar un framing que es falso, ¿ya? Quienes estén de acuerdo o no con las leyes no pueden pues esperar que en menos de 15 días de aprobadas o publicadas en el registro oficial ya hayan permitido la captura. Yo estoy seguro que esto respondió a un trabajo de varios meses por parte del Ejército, de la Policía Nacional, labores de inteligencia de estas entidades para dar con la captura de las FIT. Entonces, no vayamos más allá, no limitamos a la sociedad para posicionar la necesidad de unas leyes que han sido cuestionadas. También también se incluyó en esta ley de integridad pública algunos arreglos a esta ley de solidaridad nacional, a la ley de inteligencia. Hablando de que cualquier cosa metieron ahí lo que sea. ¿Eso no es suficiente para tumbarse una ley? O sea, por eso no creo que es suficiente. ¿Por qué? Porque, o sea, es lamentable, ¿no? Porque eso pasa cuando se legisla al vuelo, ¿sí? Sin responsabilidad, sin ponerse a pensar realmente en lo que están haciendo. Ahí se equivocaron en el indulto, se contradijeron entre sí, ¿ya? Volviendo prácticamente inaplicable la figura, entonces la necesitaban reformar. Yo no estoy de acuerdo con ese tema del indulto, desnaturaliza la esencia misma de lo que implica el indulto, que es, pues, condonar la pena por determinados delitos, no puede darse dentro del proceso, ¿sí? En todo caso, si bien esta no es una razón para que se dé una inconstitucionalidad por la forma, pues sí demuestra la responsabilidad con la que se están emitiendo las normas actualmente en el país. Estimado doctor Gonzalo Muñoz, le doy muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy en esta entrevista. Estas puertas, las puertas de este programa quedan abiertas para usted. Hay una cosita que le dejaron aquí en los comentarios que me parece que es interesante comentarse antes de que se vaya. Dice, qué frustración ser abogado, haber estudiado tanto y que un montón de parecidos hagan lo que les dé la gana por encima de la ley. Dice aquí una usuaria que Es, está conectada. definitivamente es frustrante, pero a la pelea hay que seguir adelante. Un abrazo, doctor. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Y yo les agradezco a ustedes, muchas gracias por la invitación, siempre a la orden y gracias a todas las personas que nos escucharon esta mañana tarde. Gracias. Que Un esté abrazo. bien. Que esté bien. Muy bien.